Bien, muy buenas tardes. Comenzamos entonces con la grabación de la clase y la impartición de esta también. Mi nombre es Gonzalo Soto, soy psicólogo, soy académico de la Universidad Central de la carrera de Psicología y también soy director del Magíster de Estudios de Género que tenemos en esta casa de estudios. Invitarles a esta primera clase de Géneros y Sociedades, una asignatura que, como se habrán dado cuenta, es parte de la formación curricular de ustedes, no es un curso lectivo, lo que también da una impronta interesante a la formación de ustedes como futuros psicólogos y psicólogas, y desde ahí entonces invitarles un poco a problematizar y reflexionar respecto de los géneros y la sociedad en general. Eh, Comentarles que esta es una asignatura de tipo teórica experiencial, es decir, es fundamental que la experiencia esté puesta al servicio de lo que estamos problematizando, cuestionando, evaluando y analizando. Y en esa teoría experiencial también la formalidad o el formato de evaluación implica una prueba integral, chicos, chicas, implica algunas actividades de control de lectura de respuesta corta, foros, y finalmente un trabajo en grupos que va a ser ya para fin del semestre. Desde ahí entonces les quiero invitar a tener un poco la disposición psicológica y psíquica para problematizar y para poder un poco evaluar este curso. Esto no va a ser un curso respecto de feminismo versus masculinidades, no va por ahí, es mucho más amplio, por eso es importante que entendamos desde dónde surge y se sitúa el contexto de un género o géneros y sociedades en general. Voy a apagar la cámara para que no tengamos problemas de audio o quedarme pegado y para que podamos comenzar el curso. ¿Se escucha bien por ahora? Sí, profe. Sí, profe. Ya, muchas gracias. Bacán. Entonces, voy a apagar la cámara y si alguien tiene alguna consulta, me la va haciendo durante la clase, ¿vale? La clase se graba y se sube hoy día para que ustedes la puedan ver mañana o escuchar de nuevo mañana. Otra cosa que se me puede olvidar, creo que no. Eso, si alguien tiene alguna consulta o duda, me puede escribir por correo y no hay ningún problema, desde el aula virtual. Bien, entonces apago la cámara y comenzamos. ¿Se ve No. Ah, sí. la presentación? No, pero Yo solo veo No. la Una carpeta de clases. carpeta. clase. Eso. Yo Ya. tampoco veo. Vale. ¿Ahí sí? Sí. Sí, ahí sí, profe. Ya. Sí, ahí sí. Sí. Bien, comenzamos entonces. Tratemos de apagar los micrófonos por cualquier eventualidad, para que no nos escuchemos. Bien, chicos, chicas, género y sociedades, comenzar a pensar en género en Profe, sociedad. ¿Sí? acuérdese de grabar la clase. Sí, ya está grabando, gracias. Te pasaste. Entonces, hablar de género y sociedades, futuros colegas, nos convoca y nos implica una reflexión primero del contexto actual. Estamos ante una pandemia, una crisis sociosanitaria sin precedentes en nuestros tiempos, en los tiempos modernos. Sin embargo, nuestra humanidad y nuestra historia como especie humana ha estado siempre de alguna otra forma asociada a las grandes crisis sanitarias. La viruela, la conquista de los españoles cuando llegaron a América Latina con la gripe, la peste negra que arrasó y desoló Europa durante el medioevo. Es decir, de alguna otra forma, la experiencia de la humanidad ha estado siempre expuesta a pandemias o dificultades de tipo biológicas. En términos biológicos, no se olviden que una célula está vivo, dos células en movimiento y en procesos migratorios como el nuestro en la actualidad de globalización, la expansión y contagio de enfermedades es fundamental. Y es muy probable. Se hubiese esperado que, dada la evolución que tenemos en términos de desarrollo cultural, social, de dispositivos, de acceso, hiciese mucho más rápido este procedimiento. No obstante, como les contaba al inicio, el organismo, una célula, por definición, quiere vivir.
Un virus también busca un huésped, un entorno para poder propagarse y mantenerse. La crisis sociosanitaria entonces, de alguna otra forma, lo que nos está generando es no solamente una crisis, sino que también una pandemia. No obstante, la pandemia asociada al coronavirus o al COVID-19 también da cuenta de una crisis que es social y que ha sido mundial históricamente, y que es la crisis de la desigualdad. Al parecer, la desigualdad entonces se sitúa como un paralelismo entre el COVID-19, el coronavirus y todo lo que está ocurriendo. Nuestro país, fundamentalmente desde el 2019, con la explosión social, pero antes de eso, los movimientos feministas, la revolución pingüina, las crisis hidroeléctricas, las crisis ecológicas, van dando cuenta, chicos, chicas, de que algo va ocurriendo. Algo ocurriendo en términos de ciudadanía, de sociedades, y esto impacta profunda y directamente en la experiencia de ser persona. La experiencia de ser persona, que es una experiencia personal, pero que también es colectiva, que es interaccional, que es en relación a otros. Desde ahí entonces, los géneros y las sociedades tienen mucho que aportar y decir respecto de esta experiencia en este contexto en el cual nos encontramos en un momento de crisis, donde las clases son virtuales, donde tenemos que cuidarnos y donde se ponen en juego nuevas características que al parecer habíamos perdido un poco, que es la capacidad de pensar en otros, cuidarnos estando escasa, alejarnos de otros para poder recuperarnos de esta enfermedad. Esta pandemia ha arrasado con muertes, esta pandemia ha puesto sobre la palestra conceptos valóricos, éticos, filosóficos también, respecto del concepto de persona, respecto del concepto de eh, qué hacer en tiempos de crisis, y desde ahí entonces tenemos harto que decir, y ustedes y nosotros somos protagonistas de este periodo. Ahora, hablar de género en sociedades, chicos, chicas, también implica pensar un poco en la sexualidad. Y desde ahí les dejo una pregunta, a qué puede ir respondiendo. No tienen que haber preguntas tan desarrolladas, solamente sensaciones. ¿Cómo entienden ustedes la sexualidad? ¿Alguien por ahí que pueda responder qué es la sexualidad o cómo la entienden? Uf, yo entiendo la sexualidad como algo que está presente en toda interacción humana. Vale, gracias Lucas. ¿Quién más? ¿Cómo se entiende la Hola, sexualidad? profe. Hola, ¿Se escucha? No sé. sí, se escucha bien. Cuéntame. ¿Cómo entienden o cómo se puede entender la sexualidad? Yo creo que es la sexualidad tiene mucho más que ver con como las relaciones sexuales o como es que siento que la sexualidad como que está muy vista desde el punto como del sexo, de la relación en sí, pero creo que va mucho más allá de eso. Va como en todas las relaciones en verdad afectivas que tenemos y en las relaciones también con uno mismo, con nosotros. Bien, Macarena. ¿Quién más? La sexualidad yo la considero una condición inherente al ser humano, pero se va desarrollando a través de la historia, también con el desarrollo psicosexual y las emociones, y en realidad es como una relación con la historia de la persona y el contexto que le rodea. Bien, gracias. ¿Una persona más? ¿Qué es la sexualidad? Una condición A ver, dale, ¿cómo así? que la sexualidad siempre va a estar presente en el ser humano y que nos condiciona. Nos Ya, condiciona la manera que somos, que vemos, que sentimos. perfecto. Bien. Efectivamente, chicos, chicas, pensar en género y sociedades implica pensar un poco más ampliamente
Profe, implica... ¿se escucha? No sé. ¿Sí se escucha? Dígame. No sé si alguien lo dijo porque me caí como 3 veces antes de... pero la sexualidad, al menos yo lo entiendo como algo placentero, en Bien. realidad. Una pulsión prácticamente. Se busca satisfacer un gusto prácticamente. Súper. Interesante. Placer. Muy bien. Eh, Efectivamente, chicos, pensar en géneros y sociedades implica pensar en algo que es transversal a la humanidad. Por eso vamos a comenzar la clase el día de hoy entendiendo que el género se entiende y se enmarca dentro de una experiencia que todos nosotros tenemos, que es la experiencia de la sexualidad. La sexualidad en general es una experiencia personal, pero también es una experiencia colectiva, es una experiencia con un otro, con una otra, es una experiencia que implica lo sexual, la práctica sexual, y también implica construcciones simbólicas de erotismo, de amor, de entrega. Entonces, en otra forma, el género es la dimensión social de una de las tantas dimensiones que tiene la sexualidad. Entonces, pensar en géneros, pensar en sociedades, pensar en sexualidad, implica pensar en la sexualidad como algo que es multidimensional. Aquí tengo una presentación donde efectivamente dice dimensiones de la sexualidad y tenemos 5 grandes dominios. El dominio biológico, psicológico, psicosocial, social y cultural. La sexualidad como experiencia es única, pero también es compartida. De alguna otra forma, el que sea multidimensional da cuenta de lo transversal que es la experiencia de la sexualidad. Por alguna razón, una de las compañeras planteaba que la sexualidad estaba siempre frecuentemente asociada al sexo. Eh, esa relación, chicos, chicas, de que la sexualidad igual sexo, es un dispositivo de control de algunas formas de comprender la sexualidad y querer un poco regularla. Los imaginarios sociales y colectivos han siempre puesto el énfasis en que la sexualidad igual sexo, igual práctica sexual, es peligroso, es complejo. Más que con peligroso complejo, la experiencia de la sexualidad de alguna otra forma se ha visto reducida a poner la sexualidad solamente como un proceso que ocurre en la adolescencia y que posteriormente puede generar alguna enfermedad de transmisión sexual y que posteriormente eso es una probabilidad de muerte. Esa experiencia no es transversal. Esa experiencia no es para todos igual. Por eso, de alguna otra forma, ciertos sistemas sociales hegemónicos han construido dispositivos para, de alguna otra forma, regular la experiencia de la sexualidad. Yo puedo ser católico, puedo ser evangélico, puedo no creer en nada en términos como de religiones, puedo sentir un placer absolutamente con una pareja, por ejemplo, pero de alguna otra forma hay sistemas sociales hegemónicos que elaboran dispositivos para hacernos creer y configurar la sexualidad. Ahí entra entonces la dimensión social y cultural de la sexualidad. Pero en esta multidimensionalidad, no todos somos iguales. Desde ahí entonces que la experiencia de la sexualidad, vuelvo a reiterar, si bien es personal, también está asociada a dimensiones sociales, psicológicas, porque esto es un gran engranaje, chicos, chicas, que por lo cual ustedes y yo hemos pasado y seguiremos pasando. Eh, los dispositivos sociales hablan o dan cuenta de que la vejez no implica sexualidad o no implica afectividad y erotismo, por ejemplo, que son imaginarios sociales. Los abuelos, al parecer, son para cuidar, criar y ser chochos con los nietos. Es mucho más amplio que eso. Al parecer, la sexualidad no se aplica entonces a ciertas personas o ciertas minorías. Hay imaginarios en muchos aspectos respecto a la sexualidad que de alguna otra forma lo que están intentando hacer es darnos cuenta de un modelo social establecido. En este curso la idea es que podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero sí les quiero dar cuenta de que la sexualidad es multidimensional y parte siendo biológica, desde la asignación de sexos, XX, XY, en términos cromosómicos, y desde ahí entonces aparece en algún momento en esta variabilidad biológica lo que se llama intersexualidad. ¿Qué es la intersexualidad? ¿Cómo la entienden ustedes? ¿Se refiere en el ámbito biológico, profe? ¿Cómo le, ¿Intersexualidad? cómo le quieres abordar? Cualquier, Para mí, como la intersexualidad es una persona que sale con genitales masculinos tanto como femeninos, bien, o sería como algo así. bien, muy bien. ¿Qué más? A mí me suena como cómo es que uno vive la sexualidad. O sea, la sexualidad de forma íntima. Bien, ya. ¿Alguien más? ¿Cómo se entiende la intersexualidad?
A mí me suena como en la forma de cómo se siente esa persona. Vale, Como que a eso me suena a mí. bien, gracias. Bien, lo que ustedes han dicho está bien, chicos. Desde la dimensión biológica, la sexualidad o lo intersexual da cuenta de lo que antiguamente se llamaba como un poco hermafroditismo, ¿ok? Algún hombre o mujer que no alcanzaba a desarrollar, por ejemplo, el pene, pero parecía como un clítoris. Entonces, de alguna otra forma, lo hermafrodita de antaño, hoy en día se puede entender biológicamente como intersexualidad, pero la experiencia de vivencia que es psicológica, psicosocial, también da cuenta de una experiencia, cómo se vive psicológicamente y socialmente esa intersexualidad. Es decir, lo biológico es el punto de partida para una comprensión de corte, para la redundancia biológica, pero esta evolución, en esta experiencia de ser un sujeto sexuado o sexuada, se acompaña de dimensiones psicológicas, de dimensiones psicosociales, sociales y culturales. Entonces, lo biológico es un punto de partida, sin duda, pero la experiencia de la sexualidad, y ahí hablo de la palabra experiencia, que es subjetiva, que es personal, que es compartida, pero que siempre es propia. En lo psicológico, chicos, lo vamos a ver más adelante, tenemos este desarrollo psicosexual, pero la experiencia de la sexualidad también está asociada, teñida, influida por las dimensiones sociales y culturales que implica la sexualidad. Lo psicológico nos permite comprender qué me va ocurriendo a mí respecto de un avance en mi ciclo vital cuando tengo primeras erecciones, cuando ocurre la primera menarquia, la primera eyaculación, cuando de repente, en el caso de los hombres, no sabemos por qué, pero el pene aparece pegado al boxer, al calzoncillo, producto de una expulsión de líquido seminal durante la noche. Es decir, hay una serie de respuestas fisiológicas que van ocurriendo y van generando un cambio a nivel psicológico. Y esa experiencia es personal. Uno puede preguntarla, puede no preguntarla. De alguna otra forma, lo que nos va ocurriendo fisiológicamente, biológicamente, tiene un correlato psicológico. En la experiencia del ciclo vital o de la psicología del desarrollo, nunca es una cosa... Profe, perdón, no sé si ¿Sí? soy la única, pero estoy pegada como en el inicio del Power. ¿En qué inicio? Donde En dice la primera género y diapo. sociedades, sí, en la primera diapo. Vale. Yo también, profe, estoy en eso. Profe, que Ya, creo que no está funcionando como, no se ve si lo pone en presentación. Exacto. sí, Tiene como que cambiarlo tiene que manualmente. cambiarlas con el mouse. ¿Y ahí se ve? Ahí está bien, profe. Sí. Sí, Ya, ahí sí. bacán. Ay, profe. Menos mal que avisaron. Pero Ya. lo va a ir cambiando. Yo lo voy a ir cambiando. ¿Se ve ahora estas 5 pelotitas? Sí, profe. Sí, se Sí, ve. profe, está bien. Ya, vale. Sí, profe. Yo voy a ir avisando que se cambie la diapositiva. Si alguien no me dice nada es porque voy a asumir que la están viendo, ¿les parece? Sí. Bacán. Entonces, yo les contaba que de alguna otra forma el dominio biológico es la primera experiencia, ¿ok? Como la primera aproximación, XX, XY, y lo que nos vaya ocurriendo en términos de crecimiento, desarrollo, en términos de ciclo vital, va teniendo un correlato y un desarrollo psicológico también. Entonces, yo les contaba que la primera eyaculación, la primera menarquia, la experiencia previa a la experiencia de orgásmica o placentera, se genera en un correlato con una respuesta fisiológica. Esa respuesta fisiológica, como yo la puedo interpretar, chicos, chicas, tiene relación con mi entorno cultural, con mi entorno social, con el sistema de valores sexuales que se entiende en la familia también, con la forma en la cual yo voy entendiendo cómo se norma el afecto, cómo uno también va viendo y comprendiendo y conociendo a través de los procesos primarios que es la familia, cómo la gente es tierna o no tierna. Uno va incorporando patrones que cuando llega el momento de establecer relaciones sexoafectivas o de pololeo o más de intimidad, uno también las va replicando y también las va acomodando a su propia forma de ser. Por eso hablar de género en general implica pensar en que la sexualidad es multidimensional y que de alguna otra forma el género es la dimensión social de la sexualidad. Por eso es importante no escindir el género de la sexualidad, porque la sexualidad no es solamente coito, es una experiencia humana que de alguna otra forma, por un sistema social hegemónico, ha sido de alguna otra forma normativizada o desde otro punto de vista también heteronormativizada. Cuando hablemos de masculinidades en clase más adelante, nos vamos a dar cuenta que uno de los mandatos fundamentales para la masculinidad hegemónica es ser heterosexual. Pero eso lo vamos a problematizar más adelante. Vamos avanzando entonces en la experiencia de la sexualidad, una dimensión biológica, psicológica, psicosocial. ¿Qué me pasa a mí entonces cuando a mí me gusta alguien?
me gusta a alguien, le gustaría yo a ella o a él. Ahí, si te das cuenta, la experiencia, la subjetividad se pone en juego en relación con un otro. Y ahí entonces comienza la pregunta preerótica. Si a mí me pasa algo con una persona que me gusta, ¿quién le pasará a él o a ella? Esa pregunta preerótica da cuenta que en términos psicológicos y psicosociales, tu psique y tu fisiología y tu entorno, tú estás dispuesto o dispuesta para que alguien te guste. Y comienzan entonces los primeros patrones de cortejo, los primeros patrones de seducción, de conquista, que uno comienza de alguna forma a experimentar en la juventud, el inicio de la juventud, y que se va desarrollando y se mantiene para siempre, de alguna otra forma, aun cuando estés en pareja. Entonces, la dimensión psicosocial de la sexualidad da cuenta de cómo yo voy regulando, internalizando normatividades sociales y que las utilizo para mí en los primeros momentos de encuentro afectivo erótico sexual. Desde ahí entonces los patrones de cortejo. El cortejo, chico, es como la seducción. ¿Alguien tiene una duda por ahí? Sí, ¿No? yo. Profe, Dígame. ¿qué pasa con la gente asexual en estos procesos? Ok. Interesante, mira. La sexualidad no se entiende necesariamente como del griego sin, sexo. La sexualidad se está entendiendo como una experiencia, por eso digo que la sexualidad es una experiencia en la cual la persona al parecer desea tener encuentros afectivos, íntimos, eróticos. Lo erótico no implica la penetración o el acto sexual necesariamente, eh, pero sin práctica sexual. Entonces, de alguna otra forma, la misma experiencia que le puede pasar a una persona que puede definirse hoy en día como asexual, homosexual, bisexual, transexual, pangénero, transgénero, la experiencia es la misma, en base a tu pregunta. La experiencia psicológica es la misma. A mí me puede gustar a alguien, si yo soy un sujeto que después se define como asexual, pero la experiencia es la misma. Me gusta esa persona, me gusta conversar con él o con ella, me gusta romancear con él o con ella, pero no quiero sexo. Si la otra persona, de alguna otra forma, logra entender mi experiencia afectiva, erótica, sin práctica sexual, puede haber una relación afectiva, sin sexo. Por eso hablo de que la sexualidad en esta experiencia es multidimensional y que de alguna otra forma el pensar una práctica erótica afectiva sin sexo también da cuenta de una normatividad social. Es decir, de alguna otra forma todos hemos sido sin querer condicionados para entender la relación erótico afectiva con práctica sexual. No sé si me explico. Sí, sí, profe, sí. Sí, profe, pero tengo una duda. ¿Cuál es entonces la diferencia o el margen de diferencia entre lo sexual y lo afectivo? ¿En qué sentido, Cristóbal? Porque lo afectivo como que requiere como lo íntimo, o sea, como bien dice, lo sexual es, la verdad, lo digo desde la ignorancia, no comprendo bien ninguno de los dos conceptos, la verdad. Se podría ser más específico. Ya, no te preocupes. Mira, la experiencia de la sexualidad es una experiencia que es biológica, psicológica, psicosocial, y dentro de la experiencia que sea psicológica, que sea psicosocial, que sea social, está la afectividad. De alguna otra forma, el sistema social hegemónico lo que ha hecho en el momento, aparte, lo afectivo. ¿Se está escuchando? ¿Solo a mí o se me escucha cortado? ¿Se escucha cortado? mí, Digo? sí, ¿El Sí, profe? la verdad Sí, es a que mí igual, escucho un poquito aquí más. se corta mucho. Creo que se escucha mal. Sí. Sí, a mí también se corta mucho. Ya, demos un segundito. Pues sí, lo Ahora puedes sí. repetir, por favor, que fue súper importante ese corto. Es que como que se entrecorta. Habla un poco, profe. Ya, pero ¿me están escuchando ahora? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Hola, hola, hola. Sí, 10-4. pero podría responder la respuesta, por favor, si no es mucha molestia. Obvio. Sí, tranquilo, no se preocupen. En base a la pregunta de Cristóbal, la dimensión, la experiencia de la sexualidad o un ser sexuado implica ser un sujeto corpóreo, biológico, con una experiencia psicológica, y la experiencia psicológica también es una experiencia afectiva. La construcción social hegemónica ha hecho que la sexualidad sea entendida como en dos partes, y por eso entiendo bien la pregunta, Cristóbal. La experiencia social hegemónica nos ha hecho pensar o creer que el sexo es una cosa y lo afectivo es otra,
cuando van de la mano, son indisolubles. Yo puedo ser un sujeto que ama a un hombre o una mujer, pero que mi experiencia subjetiva de comprender la sexualidad no quiero tener encuentros sexuales, o si los quiero tener serán muy esporádicos. Entonces, no hay un margen. La sola palabra margen ya da cuenta, en el buen sentido de que tratamos de clasificar la experiencia de la sexualidad como en tópicos. Algunos podemos estar más asociados a ciertas normatividades respecto a la sexualidad, pero hay una serie de experiencias humanas que son afectivas, pero no por eso son coitales. Y eso el que no sea coital no significa que no exista el erotismo, la capacidad de tocarse o la capacidad de encuentro. Lo íntimo, de alguna otra forma, está asociado a la intimidad sexual, pero la intimidad en la pareja va más allá también de lo sexual. Entonces, de alguna otra forma, la afectividad, la experiencia erótica no es necesariamente un cúlmine en el acto coital, ¿ok? Por eso es interesante que surjan estas preguntas porque de alguna otra forma surgen también las propias impresiones, que está bien, ¿ah? Y que, ojo, chicos, chicas, la dimensión psicológica y psicosocial da cuenta de cómo yo también voy entendiendo la afectividad dentro de esta experiencia nueva, que no es querer a tu hermano, tus papás o un amigo, es la experiencia de querer a otra persona que te incita a tener una experiencia afectiva, relacional, erótica más allá, que puede incluir sexo, sin duda, pero también puede no incluirlo en algunas experiencias. Entonces, la afectividad es parte de la dimensión de la sexualidad, es parte de la dimensión psicológica, psicosocial y social de la sexualidad. Vuelvo a decir, muchos programas de educación sexual, si ustedes se dan cuenta, dicen programas en afectividad y sexualidad, como si fuesen una sola cosa, fuesen cosas distintas, cuando la experiencia es muy similar. Incluso, chicos, chicas, cuando yo tengo un sexo amigo, sexo amiga, por ejemplo, igual hay una experiencia de consideración, igual hay una experiencia de cuidar a un otro, una otra, aunque no seamos pololo o pololas, y es el romance incluso una noche o un touch and go de vez en cuando, en ese acto de consideración, en ese acto como de mutuo acuerdo, también eso es una experiencia afectiva, y es una experiencia de comprender también posibles encuentros sexuales pasajeros. Eh, no quiero que se entienda como que uno relativiza todo, pero sí es importante entender que mis lógicas pueden ser no ser las lógicas de otros. Lo importante es entender cuánto se genera daño a un otro o una otra. Se utiliza un otro o una otra, ahí deja de ser funcional la experiencia, en el caso de la interacción entre personas que tengan sexo ocasional, por ejemplo. Entonces, desde ahí, las dimensiones de la sexualidad nos van dando cuenta de qué forma nosotros vamos construyendo como sujetos que van avanzando, no solamente en ciclo vital, sino que también en experiencias. ¿Hasta aquí se entiende un poco? Perfecto, profe. Sí, profe. Vale. Súper bien, profe. Entonces, yo voy avanzando, chicos, chicas, y voy siendo un sujeto social. Soy las personas, no podemos entendernos sin el entorno interaccional. La sociedad, entonces, respecto de la idea de sexualidad, también tiene valores, normativas, ¿ok? Tiene mandatos que no están escritos necesariamente, pero que son parte del imaginario colectivo, ¿ok? Entonces, en términos recientes, la experiencia social de la sexualidad da cuenta de que los roles de género siempre estuvieron establecidos, hombres, mujeres, nosotros podíamos usar el espacio público, ellas no. Nosotros los hombres podíamos gritar quién era bonito, quién era fea, ellas no podían hacer eso. Entonces, con otra forma, cuando vienen los movimientos feministas y los movimientos reivindicatorios, efectivamente aparecen las resistencias ante el cambio social. Aparece la resistencia asociada a que, por ejemplo, si los maestros de la construcción ya no pueden gritar nunca más nada a una chica, por ejemplo, se pierde la chilenidad, se pierde la picardía, comienzan a haber una serie de explicaciones que dan cuenta de una resistencia ante un proceso de cambio. Los procesos de cambio, chicos, chicas, siempre por alguna razón están dados por minorías o por grupos que de alguna forma problematizan la hegemonía. Desde ahí entonces, en nuestro crecer, en el suyo y el mío también, bueno, ustedes son no tanto como el mío, pero de alguna forma, en mi experiencia de la dimensión social de la sexualidad, la homosexualidad era bastante más prohibida, era peligrosa, era anómala, era antinatura. La experiencia de la homosexualidad o de otras orientaciones no heterosexuales, la experiencia más médica, se tachaba de anormal o de enferma. Lo que les quiero mostrar con esto es que hay ciertos dispositivos de control, ya sea por la fe, ya sea por la ciencia, que de alguna otra forma, ante la temática de la sexualidad, siempre se establecen dispositivos para clasificarla, como si la experiencia de la sexualidad tuviese que ser clasificada para todos. ¿Hay una consulta por ahí? No, ya. Entonces, en este sistema social, cuanto yo... Dígame. ¿Le puedo pedir un favor? ¿Puedo ir un poquito más lento? Obvio.
Gracias. Gracias. Sí, está bien. Es que me embalo y se me olvida. Gracias. Profe, Entonces, todavía seguimos la diapositiva 2. sí, sí. Ah, ya. Entonces, yo soy un sujeto en cuanto a interacción. Respecto de la experiencia de la sexualidad, si yo entonces entiendo que tengo que lavar la loza o tengo que, no sé, ser coqueta y esperar que el otro me conquiste porque me gusta y no sé, esos patrones uno los va incorporando a medida que uno va creciendo. Y esos patrones se van incorporando no porque yo los quiera incorporar necesariamente, sino porque el entorno social te va enviando mensajes subliminales respecto de que esto es lo que tú tienes que hacer o cómo comportarte. La resistencia respecto de los roles de género surge desde hace décadas, chicos, chicas, pero al parecer los contextos sociales actuales han permitido problematizar mucho más esto que antes. Entonces, dentro de esta misma dimensión, lo social entonces es súper cercano a nosotros respecto de cómo vamos comprendiéndonos como sujetos sensuales, sexuales, afectivos, recíprocos con otro. Y la dimensión cultural de la sexualidad da cuenta entonces de cómo la nación, cómo el continente va comprendiendo la experiencia de la sexualidad. En Chile, en nuestro país, las primeras políticas respecto de sexualidad aparecen desde una crisis de sífilis en los años 1925-1930. No nos olvidemos que Chile, de alguna u otra forma, ha sido un país bastante pobre en general, hasta los 80 y un poco antes. Entonces, cuando la gente de los campos comienza a migrar a Santiago, chicos, chicas, comienzan a ver mucho mayor hacinamiento y comienza a haber mucha más práctica sexual sin cuidarse. La sífilis surge como la primera experiencia pandémica, no sé pandemia, pero epidemiológica de esa época, para dar cuenta de cuidar a la sexualidad respecto de una enfermedad. Es decir, de alguna u otra forma, el imaginario social chileno respecto de la sexualidad ha sido siempre desde un acto paliativo para suplir una emergencia. Estoy hablando de los primeros boletines respecto de la sexualidad y del cuidado sexual surgen en el 1925-1930 ante una crisis de sífilis. Posteriormente, después de eso, aparece entonces una crisis en la maternidad, en el exceso de niños que estaban naciendo, producto de esta migración del campo a la ciudad. La tasa de natalidad, de mortalidad natal era impactante en ese tiempo y surge entonces un segundo comunicado panfleto, en la época ni siquiera era un proyecto, donde de alguna forma se insta a las mujeres a no tener prácticas sexuales para evitar entonces que nazcan niños muertos. Posteriormente, entonces, seguimos avanzando en la historia como culturalmente se entiende la sexualidad, seguimos viendo, analizando que nuestro país puntualmente aborda la sexualidad como una necesidad de algo asistencial. Surge entonces en los 80 la gran crisis del VIH-Sida, donde de alguna otra forma la sexualidad o la enfermedad está asociada a la homosexualidad, está asociada a un cáncer gay. Nuevamente lo que ocurre es una asistencia. En el periodo del golpe militar entonces, la experiencia de la sexualidad se torna normada, donde efectivamente hay una serie de boletines que dan cuenta de cómo se debe ser una buena esposa, una buena mujer, una dueña de casa, dejando entonces la experiencia placentera, erótica, cercenada. Entonces, haciendo los análisis recién en el año 90, con la vuelta de la democracia al parecer, aparecen los primeros estudios, los primeros proyectos, chicos, chicas, respecto de sexualidad y de educación sexual. Porque de alguna otra forma aparece muy tímidamente la experiencia de las JOCAS, que son una jornada de conversación sobre sexualidad, que fueron para algunos un fiasco, para otros fue un primer inicio, y de ahí entonces comienzan a haber una serie de programas y proyectos de educación sexual donde de alguna otra forma lo que nosotros podemos pensar como análisis es que se trabaja en sexualidad como si fuese una olla caliente. Nadie se quiere meter mucho en esto, es complejo, no se entiende, porque de alguna otra forma, chicos, chicas, creo yo, las dimensiones de la sexualidad no se han entendido nunca y se sigue haciendo una distinción entre acto sexual, ciclo vital, adolescencia, enfermedad de transmisión sexual, embarazo. Punto. Desde ahí entonces, ¿cómo tú vas a poder integrar una experiencia que es rica, que es orgásmica, que es erótica, que es personal, pero que también es colectiva respecto de la sexualidad? Y si a eso le vamos sumando entonces otras formas de vivir la experiencia del género, la sexualidad y las clasificaciones se quedan chicas. Y desde ese quedarse chicos sin clasificación, las personas podemos perdernos y podemos no entender. Y en ese no entender entonces surge la posibilidad de volver a clasificar, pero por sobre todo clasificar, de volver a cuestionar, enjuiciar o prejuiciar. ¿Hasta aquí se entiende un poco?
Sí, profe. Profe, sí. Sí, profe. Y a Vale, propósito de eso, diga. quería como comentar algo que era curioso también que claro, y por toda la historia que ha pasado a través de la sexualidad, que en los colegios se enfocan, que cuando hablan de sexualidad en los colegios, y se enfocan en lo coital, ¿Mm? se aborda como desde el miedo y se empieza a hablar como de las enfermedades venéreas. Como lo ¿Mm? primero información que recibes de la sexualidad es que te puede dar SIDA, por ejemplo. Sí, exactamente. Y porque, vuelvo a decir, de alguna forma, el no entender que la sexualidad es multidimensional hace que cuando pensemos en sexualidad asociemos automáticamente la palabra sexo o la palabra peligro. Y de alguna forma también en los colegios, ¿qué es lo que tú muestras? O lo que se mostraba antiguamente. En la fase un ETS, no sé, un pene con un tremendo condiloma, casi como una coliflor arriba del glande. Obviamente, tú desde ahí, ¿qué es lo que haces? Generas un pánico, y ese pánico, en términos psicológicos, uno no procesa información, uno evita el peligro de llegar a eso. Pero cuando estás en un carrete con un par de copetes, por ejemplo, la percepción de riesgo baja, cambia. Entonces, no hay ningún procesamiento de la información que te haga tomar conciencia respecto a la importancia de cuidarse, de cuidar, de estar seguro, segura, de estar dispuesto, dispuesta. Por eso, de alguna otra forma, algunos cambios respecto a la educación sexual implican el que el no es no, independiente del lugar. Pero, ¿para qué? Para el acto sexual más coital. La experiencia de la sexualidad, ¿quién soy yo siendo un sujeto que quiere? ¿Quién soy yo siendo una mujer o un hombre que le gusta a un hombre o una mujer? No está explicada, porque de alguna otra forma, como que la afectividad adorna o embellece un poco la experiencia de la sexualidad. La afectividad es parte de la sexualidad, y es psicológica, es social, es cultural. Cuando a ti te gusta a alguien y le entregas una tarjeta o le haces un regalo, es porque hay una experiencia afectiva a la base para con esa persona. Cuando vas al cumpleaños de un amigo y es parte de tu grupo de amigos más cercano y le das un abrazo, le regalas, no sé, un whisky, no sé, perdón lo que estoy diciendo, o una promoción, no sé, le estás diciendo, compartamos esto juntos, aparte de la experiencia de compartir, ¿ok? También hay actos afectivos que no solamente implican pensarlo en términos erótico-afectivos. No obstante, lo cultural nos da cuenta de cómo de alguna otra forma la sexualidad es entendida. Fíjense que de alguna otra forma, en las noticias, la sexualidad o lo sexual o algo relacionado a lo sexual, chicos, chicas, aparece cuando se disparan las tasas de sífilis, las tasas de VIH, por ejemplo, pero en ningún momento aparece la experiencia afectiva de dos personas mayores que están teniendo práctica sexual. Eso parece como novedoso. Al parecer, entonces, hay ciertas edades de la vida donde al parecer la sexualidad no cuenta. Eh, Nadie cuenta, por ejemplo, nadie narra la experiencia de parejas que son ambos o ambas seropositivas, por ejemplo. Nadie entiende que, por ejemplo, una mujer también puede ser seropositiva siendo lesbiana. ¿Quién dice que no puede ser portadora por lo mismo? Esa experiencia no se entiende porque de otra forma queda cercenado, queda alejado. Ellas son lesbianas, al parecer no tienen relaciones sexuales con hombres, con pene o lo que sea, y entonces no tienen contagio. Esos imaginarios dan cuenta de una pobre discusión respecto de la experiencia de la sexualidad, que vuelvo a decir, es mucho más que coital. Estas 5 dimensiones son transversales desde que nacemos hasta que fallecemos, pero por alguna razón el sistema social hegemónico ha hecho que entendamos la sexualidad como algo que tiene que ser tomado con mucha precaución. Desde ahí entonces, paso a la lámina siguiente, son imágenes solamente. Pensar en sexualidad, chicos, chicas, o pensar la experiencia de la sexualidad implica pensar un poco en una historia de la opresión. La opresión ha sido una forma de discriminación y una forma de control desde que el hombre es hombre, en términos como experiencia humana. La opresión da cuenta entonces de ciertas marginalidades, de ciertas desigualdades, de ciertas hegemonías, donde la sexualidad ha sido una de las experiencias de la vida que más opresión ha tenido. Y dentro de la sexualidad como experiencia, el ser mujer ha sido doblemente castigado en la historia de la humanidad dentro de la sexualidad. La opresión no solamente en la sexualidad cambió de lámina referida a la experiencia de lo que pueden hacer ellos versus lo que podían hacer ellas, también respecto a la experiencia de las minorías, respecto a la experiencia de la locura, respecto a la experiencia de lo enajenado, es decir, lo diferente al parecer, chicos, chicas, en la historia de la humanidad automáticamente requiere ser estudiado, comprendido y clasificado. Lo que nos ha dicho la historia y lo que nos dice un poco la variabilidad sociogenética es que no hay una única forma de ser personas, no hay una única forma de vivir la experiencia tan propia de los hombres
cuando hablo de hombres me refiero a la generalidad, incluye mujeres, de la humanidad como es la sexualidad. Entonces la opresión, la experiencia de la sexualidad ha estado siempre puesta al servicio de la clasificación y del control. Entonces, las rejas, los sanatorios, mujeres que en su época, estamos hablando del Chile del siglo XIX, principios del XX, eran mucho más revolucionarias, eran encarceladas, eran enviadas a los conventos para hacer ahí una vida sin sexo, sin los placeres de la vida, donde el amor y la opresión entonces es una configuración que tiene que entenderse. Ellas no pueden amar, ellos controlan la relación. La historia de la sexualidad, de una u otra forma, ha sido una historia de una opresión para poder gobernar. Ahora, yo les hago una pregunta acá. ¿Por qué creen ustedes que la sexualidad ha sido también una historia de la opresión? ¿Por qué creen ustedes que la sexualidad tiene que ser de alguna otra forma controlada? ¿Por qué y para qué? Yo creo que facilita los mecanismos de poder. Bien, bien. ¿Qué más? Yo creo que la sexualidad es controlada porque en el fondo no sé cómo decirlo. Dale, busca la palabra. Cuando empieza todo el tema de ¿cómo se llama? De la época cuando empieza como la propiedad privada. ¿Sí? Creo ¿Capitalismo? que sí, capitalismo, cuando está empezando. Empieza a ser muy controlado el hecho de que controla la natalidad de las personas y ahí me desconcentré. Controla, en el fondo lo que hace es controlar como, bueno, se usa por ejemplo para, no sé, si uno necesita como gente para trabajar, cuando la gente estaba en la agricultura, tenían hijos para que ellos también siguieran ayudando en el trabajo, empezaba a controlarse la población a través de los hijos, de la cantidad de hijos. Creo que eso es una de las razones. Bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Por qué la sexualidad tiene que ser controlada? Digamos. Yo creo que es porque genera algún tipo de libertad. La Interesante. sexualidad conocida, la sexualidad ya personal, cuando tú ya te conoces a ti misma o a ti mismo, genera algún tipo de libertad y esa libertad es la que nos quieren retener. Interesante, muy bien. ¿Qué más? Yo creo que la sexualidad, al tocar tan profundamente a todos los seres humanos, de alguna forma, la sexualidad también es la forma en que toda una sociedad se organiza, se termina organizando. Bien. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Bien. Lo que ustedes están contando, chicos, chicas, de alguna forma tiene mucha relación con la necesidad de controlar lo que podría no ser controlable, con la necesidad de controlar aquello que podría no ser razonable para otros, con la necesidad de normalizar o normativizar ciertos aspectos de la experiencia humana que podrían ser atentatorios para un sistema de control que es más hegemónico. Desde ahí entonces, la sexualidad como experiencia humana y así como también la mujer dentro de esa experiencia humana ha sido doblemente oprimida respecto de la historia de la humanidad. Y no porque los hombres necesariamente sean malos, sino que de otra forma, en las dimensiones culturales y sociales de la sexualidad que estamos comprendiendo ahora, se transformaron en un dispositivo de control universal. Universal, me refiero transversal, desde cualquier cultura. Siempre hubo de alguna otra forma una experiencia de dominación. Y esa experiencia de dominación estuvo siempre mucho más dada a otras minorías, de color, de raza, de trabajo, de mujeres, minorías sexuales también, y desde ahí entonces el dispositivo de la sexualidad se utiliza como una forma de control de sociedades, de control de masas, y si a eso le sumamos entonces que efectivamente
pensar en la historia de la sexualidad implica un periodo de 10 siglos en Occidente, que es la Edad Media, donde todo era Dios, y posteriormente entonces todo es la razón. Efectivamente, no hay espacio para la experiencia respecto de entender la sexualidad mucho más allá de lo que se me dice que debo hacer o cómo debo hacerlo. Cambió la mina entonces. El trabajo también entonces como una forma de control de los cuerpos, control de las experiencias, control de las sensaciones, donde efectivamente el trabajo aparece entonces como una experiencia esclavizante, donde lo que hace es producir para alimentar un sistema social que tiene que ser neoliberal, capital, pero que también te oprime. Si trabajas 16 horas, como se ocurría en Chile, en las minas de carbón a principios del siglo XX, ¿qué experiencia o qué posibilidad tienes de llegar a tu casa a tener afectividad, sexualidad, encuentro con otros? Mínima. En las jornadas extenuantes de trabajo, chicos, chicas, de alguna forma fueron formas de control de la ciudadanía para, no solamente para evitar la reproducción de los esclavos o de los obreros en algún momento, sino que también una forma de controlar el que se piense, el que se problematice, el que se cuestione los sistemas sociales imperantes. Desde ahí entonces, si estamos entendiendo la historia de la opresión no solamente arrasa con la sexualidad, arrasa con la posibilidad del hombre, que es la posibilidad de reflexionar, de problematizar. Por eso, de alguna otra forma, aún estando en el 2020, aún teniendo un nivel evolutivo respecto de sociedades, la sexualidad sigue siendo un tema tabú. Sigue siendo un tema tabú respecto de lo que se hace, lo que no se hace, respecto de los imaginarios de ella. Y lo tabú dice también en relación con que hay poca información real y efectiva, dialogada, analizada, sobre distintas dimensiones de la sexualidad. Cambio de lámina. Entonces, la historia de la opresión en la sexualidad da cuenta de un sistema social que es bancario, que es estatal, donde efectivamente los otros, si nos pensamos como o el pueblo, no tenemos mucho acceso. Donde también la opresión pasa entonces por los grandes dogmas. Vuelvo a decir, yo puedo ser un sujeto muy creyente, pero no por eso voy a tener que negar mi experiencia afectiva sensorial respecto de que soy un sujeto que tengo una creencia, estoy inventando, Opus Dei, y mi sistema cultural, el sistema valórico puede que no me permita fantasear con un otro hombre desde la mirada del dogma, pero como experiencia personal puede ser perfectamente. Que eso, ese sujeto lo incorpore como pecado, dificultad u otra cosa, son otras variables que implican la dimensión psicosocial de la sexualidad y que está muy siempre mediatizada por lo cultural y lo social. Cambio de lámina entonces. Uno de los hitos más potentes en la historia de la humanidad es el Maelus Maleficarum, que es el martillo para encontrar a las brujas y a los que son satánicos en la época. Uno de los genocidios más grandes respecto a los femeninos fue gracias a este libro, donde efectivamente habían psicosis colectiva respecto de la idea de ser brujo o bruja, ¿ok? Y que da cuenta de un sistema de control absoluto sobre los cuerpos, sobre todo el cuerpo de la mujer que supuestamente en esa época hechizaba, embrujaba a otros hombres que hacían perder la razón. Mira entonces cómo hay una serie de conceptos asociados a lo femenino: peligrosa, voluptuosa, hechiza, que embruja. El solo concepto de embrujar da cuenta de una cosmovisión donde al parecer tendrían ciertos poderes o ciertos atributos que otras personas, otros hombres u otras mujeres feas supuestamente de la época no tendrían. Es interesante entender cómo de alguna otra forma se van codificando conceptos, chicos, chicas, para seguir manteniendo controles y seguir un poco controlando cuerpos, formas de pensar, formas de experienciar, que vuelvo a lo mismo, es la experiencia de la sexualidad. ¿Hasta aquí se entiende? Pero fue una pregunta. Dígame. ¿Qué pasa con las perversiones? ¿Ya? ¿En qué sentido? Uy, no sé. Solo quería preguntar. Perversiones. ¿Qué me Interesante, puede porque decir de las perversiones? hay, como diría Freud, hay una asociación de un lapsus, porque de alguna forma sexualidad igual puede ser perverso, y está como en imaginario, no que tú lo creas, Luca, no me refiero a eso, pero te quiero decir que de otra forma, en los imaginarios sociales, lo sexual igual puede ser sinónimo de perversión. Y ahí tomo entonces tu pregunta. Lo perverso da cuenta con algo que es enajenante, que es fuera de la norma. Lo perverso da cuenta de cierto nivel de daño y de cierto nivel de morbosidad también, como experiencia social o antropológica. Lo perverso respecto de la psiquiatría, si nos ponemos los lentes de la psiquiatría, da cuenta de un acto que atenta contra el bienestar de un otro o de una otra. ¿Ok?
Los asesinos en serie, por ejemplo, los grandes psicópatas de la historia, son sujetos perversos, porque atentan contra el bienestar, la voluntad, el accionar comunitario de otros, ¿ok? Entonces, las perversiones, de alguna otra forma, también fueron un dispositivo de control ante las prácticas sexuales coitales en su momento. Las perversiones fueron utilizadas, el concepto fue utilizado para de alguna forma, vuelvo a decir, coercionar y minimizar prácticas sexuales que, de acuerdo a ciertas épocas, eso era perverso. Por ejemplo, el sexo anal, el sexo entre hombres, o incluso el sexo entre un hombre con una mujer, desde utilizando el ano. eh, la masturbación también fue un acto considerado en su tiempo perverso, y la religión sumó información a eso, diciendo que te iban a salir pelos en la palma de las manos, que se te iba a caer el pelo. Entonces estaba destinado solamente a controlar el acto placentero de la sexualidad desde lo que se llama en el Antiguo Testamento el onanismo, ¿okay? El acto de eyacular fuera de un recipiente que no es el recipiente vaginal, como se decía en el Antiguo Testamento. Entonces, las perversiones, estimado, en base a tu pregunta, son un concepto que permite comprender que efectivamente la humanidad puede ser perversa, o algunas personas pueden ser perversas, sin duda, es parte de la complejidad humana, pero lo perverso en el ámbito de la sexualidad se utiliza para seguir controlando prácticas sexuales. Lo perverso también estaba asociado en su tiempo a el sexo oral, sexo oral para hombre, para mujer, por ejemplo, también, para el sadomasoquismo, las primeras experiencias de amarre, las primeras experiencias de dolor, sumisión, dominación, lo dominatrix, de alguna otra forma, siempre fue una necesidad de utilizar el nombre perverso para de alguna forma controlar la experiencia distinta del placer, quizás solamente la práctica sexual asociada como al misionero, como el imaginario, el hombre sobre la mujer y la única forma de tener práctica sexual. Incluso se consideró casi perverso también que una mujer en su tiempo supiera mucho de sexo, y estaban los dichos de que la que sabe mucho de sexo para algo será, es como que tiene una instrucción que no es legal, que socialmente no es bien valorada, cosas que si bien han cambiado en algunas dimensiones, también se sigue manteniendo los imaginarios, ¿ok? Entonces, lo perverso da cuenta de una transgresión, y lo perverso como acto en psiquiatría y en sexualidad da cuenta de clasificar ciertas prácticas sexuales que al parecer serían fuera de la norma. Lo que me hace preguntarme es qué es fuera de la norma. Si a mi pareja y a mí nos gusta tener sexo con un cuchillo al lado, amarrados, y los dos consentimos, y no nos hacemos daño, implica placer, la experiencia de una boda, la experiencia de un amarre, la verdad es que puede que eso culturalmente no tenga una respuesta así como se aplauda, pero tampoco tiene por qué ser necesariamente perversa. No sé si me explico. No entiendo. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer algún aporte respecto de por qué la sexualidad se hace perversa para algunos sectores? Yo, profe, Dígame. o sea, en relación con la pregunta que hizo mi compañero, no sé, porque a mí cuando dijo la palabra perversión se me vino a la cabeza, no sé, pedofilia, zoofilia, que esas son como, no sé, para mí como formas malas de la sexualidad. ¿Cómo sería eso? Buen punto. Tiene relación con lo que estamos hablando, en el sentido de que el DSM-4 o 5, chicos, chicas, es un manual de diagnóstico, ¿ok? Donde la clasificación nos permite comprender algunas cosas. Yo creo que la clasificación nos ayuda a organizar nuestros imaginarios y a organizar formas de conocer. El DSM-5 puntualmente hoy en día es un modelo psiquiátrico, es un modelo médico, es decir, un modelo epistemológico, modelo positivista, donde las variables se clasifican en base a estadísticas, a porcentajes, a experiencias clínicas que de alguna otra forma se sistematizan, ¿ok? Entonces las perversiones asociadas a zoofilia, necrofilia, pedofilia, eso está asociado a las parafilias, ¿ok? Lo perverso tiene una connotación que es mucho más moral, diría yo, que es mucho más social. Las parafilias tienen el concepto de fijación sexual, es decir, ciertos sujetos en la población tienen una única forma de obtener placer sexual, ya sea a través de tener sexo con animales, sexo con muertos, sexo con, no sé, con deposiciones humanas, con excrementos o con, no sé, niños, ¿ok? De alguna otra forma, la parafilia da cuenta de una rigidez en cuanto al objeto de deseo. Y efectivamente, las personas que tienen algún diagnóstico de parafilia, sin duda,
saben que están en contra de los mandatos culturales y sociales. Igual lo pasan mal, pero la única forma de obtener placer respecto de ese objeto de deseo es a través con esta única forma, este objeto, ¿ok? Ahí entonces, vuelvo a decir que la perversión es un concepto más moral y social que un concepto más psicológico o psiquiátrico. En psiquiatría se llama parafilia, ¿ok? Entonces, efectivamente, una parafilia da cuenta de una única forma de obtener placer con un único objeto. Y ese único objeto, en esta búsqueda de placer, atenta contra las normas sociales. Y ahí entonces se establecen leyes, procedimientos y castigos para quienes incumplan aquello que es socialmente aceptado. No sé si me explico un poco. Sí, Profe, siento que las Dígame. perversiones se desarrollan o se estigmatizan por la misma historia de opresión que usted contaba que se vive a través de la humanidad, porque al final el ser humano no ha logrado de vivir de forma libre la sexualidad. O sea, siento que eso. Sí, muy bien, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Yo, profe, pero bueno, siento que me estoy adelantando un poco. El tema del control, cuando hablamos de control de una u otra manera, si revisamos la historia, es netamente un control del hombre sobre la mujer. Parece ser porque incluso lo que es como entre el hombre y el capitalismo, porque el homosexual parece ser que la lógica es que no produce hijos, por ende no te va a producir alguien que una mano de obra, por decirlo así. La mujer siempre terminaba siendo en Grecia prácticamente no podía salir sola a la calle si no era con un acompañante, y es como el hombre más bien se posiciona, intenta monopolizar el poder, y hasta el día de hoy hay gente que sigue intentando justificar ese tipo de normas. Entonces, bueno, eso más bien era mi opinión, más que una acotación. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Bien. En base a lo que están comentando, chicos, chicas, efectivamente, la dimensión social de la sexualidad da cuenta de lo que se permite o no se permite en términos sociales, ¿ok? Y lo que se permite o no se permite está bien, porque de alguna otra forma todos tenemos que tener un marco de referencia, un marco que nos regule. Para eso están las leyes, para eso está la medicina, está la antropología, está la psicología. De alguna otra forma, el marco societal, chicos, chicas, nos permite saber en qué cancha movernos, en el buen sentido. La problemática respecto a la sexualidad es que las canchas en términos sociales que se han establecido han sido siempre muy rígidas, donde no se permiten otras posibilidades de exploración, y ahí entonces aparecen clasificaciones de perversas, que son morales, clasificaciones de anormales, que son más médicas o psiquiátricas, y ahí entonces la ciudadanía comienza a no entender que si yo tengo prácticas sexuales de un tipo distinto al que la norma social establece, no por eso necesariamente tengo que terminar en la cárcel o terminar siendo tachado o catalogado como anormal o enfermo. Por eso digo que de alguna otra forma la dinámica societal nos ayuda a todos. Eso es un hecho, eso no está en cuestionamiento. Lo que sí se cuestiona y se problematiza es de qué forma la sociedad utiliza la sexualidad como un dispositivo de control que quiere homogenizar y no hacer pensar o problematizar a las personas que tenemos la experiencia de la sexualidad, que prácticamente es toda la humanidad. Entonces, nuestra historia, y también como, tomando un poco lo que planteaba el compañero, es que de alguna otra forma han sido hombres opresores. Ahora, que sean hombres opresores, y aquí vamos a hablar un poco de la masculinidad o el machismo, da cuenta de una posición social. ¿Ok? Más que de que ser hombres malos, estamos hablando de que el privilegio está asociado por lo general a una masculinidad, y esa masculinidad entonces da cuenta de una posición, y esa posición te da un control, te da poder, te da la posibilidad de decir qué es bueno, qué es malo, te permite un poco dar cuenta de cómo ciertos grupos de poder o de privilegio, que son posiciones sociales, económicas, de clase y de raza, dicen lo que es y lo que debe ser. Lo que hace, perdón, lo que hacen las epistemologías feministas y las revoluciones de las minorías es cuestionar el sistema social establecido. Desde ahí entonces, la resistencia desde el poder es mucho más fuerte, dando cuenta entonces de qué, de mayor opresión, de mayor esclavitud, de mayor clasificación respecto de la anormalidad, respecto de castigar, respecto de excluir, incluso de excomulgar. Aun cuando podemos pensar que es ilógico, en Japón
La homosexualidad sigue siendo un tabú como experiencia. La homosexualidad ni siquiera tiene una referencia, por ejemplo, en Rusia. La gente es maltratada en Ucrania por ser homosexual, son apedreados en la calle. Entonces, tenemos ciertos discursos de progresión, pero finalmente hay discursos ambivalentes en todo esto. Y hay discursos públicos y privados, porque la sexualidad sigue siendo una experiencia compleja de entender en términos de quién soy yo respecto de esta dimensión de mi vida, que no es la única. Pero de otra forma, el sistema social tradicional sigue manteniendo la sexualidad un punto de inflexión y de incomodidad. Aun cuando cambió de lámina, llega en Occidente la Revolución Francesa con la libertad, igualdad y fraternidad, que genera un cambio con otra forma, los mandatos sociales y las posiciones de privilegio de opresión se siguen manteniendo, tanto para hombres como para mujeres. Y me refiero, cuando hablo de hombres, hablo de esos otros hombres que no son parte de la norma social de privilegio. Hombres más chicos, hombres más feos, hombres homosexuales, hombres afeminados, hombres negros, hombres mexicanos, estoy inventando. Más que inventando, estoy dando como ejemplo desde la experiencia. La sola palabra chicano, que es un concepto que se utilizaba para nombrar a las personas que emigraban de Latinoamérica a Estados Unidos, por ejemplo, de México a Estados Unidos, da cuenta de un chicano, un sujeto que quiere ser parte del concepto americano, pero que no lo es. La sola palabra también indios, negros, da cuenta de una forma de estigmatizar y de dar cuenta de que hay una minoría de algo que no es propio de este club de todo y que es una posición de privilegio. Desde ahí entonces, los movimientos sociales emergentes, más contemporáneos, chicos, chicas, de cual ustedes son parte también, da cuenta de ciertas problematizaciones y de decir basta algunos abusos, casi todos en realidad, y de alguna forma, esta pandemia, esta crisis, el 18 de octubre, da cuenta de una emergencia, de un fenómeno que es multinacional, que no es solamente de nuestro país, que da cuenta de una problematización respecto de no solamente entender que la sexualidad es un concepto más amplio, que es un concepto mucho más amplio respecto de la palabra sexo o coito. La sexualidad es un concepto mucho más amplio que implica la palabra cómo vivo mi experiencia de ser un ser sexuado. Y ahí entonces se introduce la palabra género como construcción simbólica de la sexualidad, como la construcción mucho más social de la dimensión de la sexualidad. Desde ahí entonces, las discusiones respecto de las temáticas de género, feminismos, masculinidades, LGBTIQ, teorías queer, por ejemplo, están dando cuenta de la variabilidad de las formas de ser y estar en el mundo, desde mi forma de ser un sujeto sexualmente activo, que no implica ser sexualmente activo, sexualmente penetrante o penetrado, o penetrador, lo que sea. Da cuenta de un sujeto que tiene conciencia de cómo quiero vivir las 5 dimensiones que implica esta experiencia de la sexualidad. ¿Hasta aquí se entiende? Sí, profe. Vale. Espero que no estén durmiendo. Entonces, voy a cambiar la lámina. Profe, si lo escuchamos. Está Sí, bien, igual gracias. estaba escuchando, estaba anotando, profe. Ya, Yo igual estoy escuchando. gracias. Yo lo estoy escuchando con una taza de té. Qué bueno. Acabo de cambiar la lámina, chicos, chicas, y aquí Sí. vemos entonces un sistema social que nos permite comprender de qué forma este sistema social se nutre a sí mismo y es un círculo virtuoso de la desigualdad. Entonces estamos hablando, y esto es una propuesta que plantea Connell, una estudiosa del sistema social hegemónico que es muy interesante, donde plantea que comenzamos con un sistema social patriarcal, es decir, un sistema social que es una posición de privilegio de un grupo de sujetos, históricamente hablando, que ha perpetuado el control y ha dictado de alguna otra forma lo que se puede o no se puede hacer respecto de la norma societal. Este sistema social patriarcal entonces, que llámese en Oriente los Pachá, llámese en Rusia los zares, llámese, no sé, en Noruega los vikingos, de periodos remotos, chicos, chicas, la experiencia humana da cuenta de que hay un grupo privilegiado prioritario, un grupo de liderazgo que de alguna forma va diciendo lo que se tiene que hacer o no hacer. Este sistema social patriarcal, que da cuenta de la posición, promueve y produce entonces masculinidades hegemónicas, donde el hombre, sujeto XY, en términos cromosómicos, aparece como sujeto beneficiado de todo lo posible por hacer, porque la reproducción patriarcal, la posición la pone entonces en los hombres.
es la masculinidad. La masculinidad entonces da cuenta de una masculinidad que tiene que ser hegemónica. La hegemonía da cuenta de una forma de ser. La hegemonía, chicos, como palabra, no es solamente la opresión respecto de la gobernanza o de la conquista. La hegemonía también puede ser entendida como algo que se da. Cuando nosotros votamos, por ejemplo, por un presidente, guácala, como el que tenemos ahora, y decimos socialmente, bueno, esto es, ahí también estamos concediendo un poder, un atributo que se torna hegemónico. Desde ahí entonces, la masculinidad hegemónica da cuenta de una masculinidad que tiene una posición y que tiene una única forma de ser, ¿ok? Y desde ahí entonces, esta masculinidad hegemónica, lo que hace en este sistema social patriarcal, va generando estereotipos y formas de socialización desde la experiencia del género. Es decir, mire cómo este círculo es virtuoso para este sistema social. Posición de privilegio, puesta en hombres masculinos, ojalá blancos, rubios y heterosexuales, y en esta masculinidad hegemónica voy estableciendo dispositivos de control en la ciudadanía para poder socializar desde el género. Entonces aparecen desde tiempos inmemoriales, la experiencia, la idea de que ellas son intramuros, de que ellos pueden aparecer en lo público, donde ellas son un poco más cognitivamente retrasadas, donde ellos no lo son, donde ellas de alguna forma tienen que luchar por entrar a la universidad, ellos siempre tuvieron la posición, estos grupos privilegiados estoy hablando, donde los dispositivos del control de la infancia y la adolescencia también en sus tiempos eran muy claros respecto de esto, cuentos para niñas, cuentos para niños, colores para niñas, colores para niños. De alguna forma, todos los dispositivos sociales fueron, de alguna forma, haciendo un versus entre hombres y mujeres, ¿ok? Fueron estableciendo formas de comprender que la forma de ser hombre y mujer era una sola. Y en esa forma de ser, en esa unicidad, en esa exclusividad de ser hombre o mujer, voy incorporando estas otras cosas que se esperan de mí, que es la dimensión cultural y social de la sexualidad. Entonces, de alguna forma, siempre quienes fueron yendo más allá o fueron transgrediendo la norma social establecida desde este sistema social económico o patriarcal, fueron siempre clasificadas y oprimidos o oprimidas. En la historia de los procesos de género, de construcción de la sexualidad y de la construcción del simbolismo del género, nuestra historia está llena de dificultades para poder aceptar lo diverso. Hay una película que puede parecer muy tonta hoy en día, que se llama Footloose, que es como del año 60, donde efectivamente en una comunidad católica cristiana de Estados Unidos no se permitía bailar música rock porque era enajenante, ¿ok? Después pasó lo mismo con Dirty Dancing, en otra película que se reveló en su época, pasó lo mismo con géneros musicales como por ejemplo la lambada, la misma salsa, el capoeira, de alguna forma las experiencias musicales o las experiencias modernas respecto de romper con ciertos estereotipos siempre han sido cuestionadas por este sistema social patriarcal, que de alguna forma da cuenta de lo que se debe o no se debe hacer. Hoy en día, si ustedes lo piensan, el sistema social patriarcal cuestiona o hace dudar respecto de la Paloma Mami, por ejemplo, de la Rosalía, de otras cantantes que en estilos musicales distintos rompen contra lo establecido. Desde ahí entonces, el sistema social patriarcal, ¿dónde se puede ver? Como en este discurso como coercitivo, como, oye, estarán escuchando este tipo de música, no los sexualizará antes de tiempo, no romperá o no hará que ella o él, no sé, generen nuevas consecuencias, conductas distintas. El sistema social hegemónico, chicos, chicas, lo que hace es en todo momento, de alguna forma, estar presente. Si ustedes piensan un poco en lo que estamos conversando, ¿de qué forma ustedes ven hoy día que está presente en sus cotidianidades el sistema social hegemónico, de control del género? Podríamos decir en el binarismo de género, de alguna manera. A ver, desarrolla la idea. Como ejemplo, ¿cómo se llama? Una estructuración casi innata a tender a orientar los roles de identidad a lo femenino y lo masculino, ¿no? Bien. Pero podría decir que eso ha estado presente en toda la historia de la humanidad, incluso en sociedades que contemplan más de dos géneros. Esta binariedad masculino-femenino, sí, no diría que se reserva solo al género, sino al sexo, ¿no? Muy bien, sí. ¿Qué más? Observan sus cotidianidades que esta socialización binaria o un poco más rígida respecto al género aparece presente hoy en día. ¿En qué lo han visto?
los comerciales quizás, en cómo muestran a las mujeres y al hombre. Bien. Es un dispositivo de control muy sutil, pero que sigue funcionando. Bien. En los colegios igual, los ¿Cómo espacios así? que utilizan las niñas y los espacios que utilizan los niños son súper diferentes. La forma de expresarse, en la socialización de los niños y las niñas igual, diferente. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más? Profe, ¿Sí? bueno, en realidad hay varias. Yo tengo una prima muy chica, sí tiene un año con suerte, y algo que es como muy común verlo es que les compran ropa rosada, les compran como todo de juguetes y cosas rosadas y muñecas, y en realidad nunca lo hacen interactuar como con algo que, entre comillas, no pertenece a su género. Ahí ya están definiendo a qué hacen la niña y qué no hacen los niños. Súper. Que es automático, ¿ah? O sea, no podemos ir contra ese sistema. Si lo que podemos hacer respecto de quienes estamos trabajando en temáticas de género y de igualdad, de alguna otra forma, es problematizar que no es la única forma de ser. Si uno tiene una hija o tienes una hermana y le gusta la princesa Sofía y tiene 4 o 5 años, da lo mismo, está bien. El tema es que la princesa Sofía no tiene por qué decirle que sí a todo al príncipe cuando el príncipe llegue. Ese es el trabajo de reflexión que plantea la epistemología feminista y las perspectivas de género en general. Exacto. Tengo una pregunta, Puede ser profe. Dale. Dígame. el matrimonio y el aborto, por ejemplo, también serían formas de mantener este sistema hegemónico, ¿no? Totalmente. Y el matrimonio ha sido, según algunos planteamientos feministas, la forma de esclavitud moderna, ¿ok? Sobre todo en sistemas de privilegio, donde de alguna otra forma, por los niños, por el matrimonio, por la familia, me someto, me doblego y permito que mi marido, si está coqueteado, quiere tener sexo conmigo, le digo que sí, aunque, ¿me entiendes o no? Al parecer el matrimonio o la experiencia de una vida en familia, o la familia como constructo, también ha sido utilizado al parecer por el sistema social hegemónico para mantener dispositivos de control y de gobernanza sobre los cuerpos que son usualmente mujeres. Así es. Profe, una pregunta ahí en ese caso. Dígame. Por ejemplo, espera, déjame buscar que había visto una distribución de los casos de la custodia de los hijos en España luego del matrimonio, del divorcio, ¿no? ¿Ya? Y acá había un dato interesante que venía un poco, bueno, no a dar vuelta totalmente las tablas, sino a mostrar que ese, ¿cómo se llama? Ese rol de imposición del poder no es unilateral hacia la mujer, sino que salía que la custodia de los hijos en el 3% de los casos se lleva a los padres, 40% a las madres y el resto es custodia compartida. Entonces ahí también veríamos un caso de imposición de algún poder. Sin duda. Qué buen dato. Porque de alguna otra forma, asociado no solamente al tema de la socialización en género, chicos, chicas, aparecen otros factores asociados, que es la experiencia del cuidar. ¿Quién cuida mejor entonces? Al parecer, por socialización, una mujer versus un hombre. ¿Entiendes o no? Entonces, hay ciertos conceptos y atributos asociados a los géneros o a los sexos en general que dan cuenta de ciertas habilidades que tendrían unas y no otros. Y eso lo que genera nuevamente es una injusticia respecto de la posibilidad de cuidar. Entonces, la experiencia social imaginaria, quienes dejan de trabajar o quienes hacen sacrificios por cuidar de otros, abuelos, abuelas, mamás, hijos, son ellas más que ellos. Entonces, Claro, desde esa lógica, sigue habiendo un dispositivo de control respecto de que ellos siguen siendo una posición social, ellos hombres en general, por sobre las mujeres. Buen dato. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta? Sí, tenía otra. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Ya, perfecto. Era acerca, no sé si conoce el libro El beso de la mujer araña. Sí. Que en una edición el autor pone un montón de estudios como de género, sexualidad y bisexualidad también, y cómo se ha abordado la homosexualidad a lo largo de la historia. Y cita mucho a Marcuse y a Freud en esto.
En Freud lo cita para resaltar el hecho de que en Tótem y Tabú Freud presenta como una suerte de, como decir, lo que usted mencionó, ¿no? La predilección de la humanidad hacia una estructura de poder patriarcal donde hay un líder definido y que se Sí, replica en las familias después, ese rol. Bueno, y exactamente. el Marcuse lo cita para mencionar algo curioso. Quería saber qué pensaba de esto. Que Marcuse, tanto como Freud, mencionaba una perversidad polimorfa. Esto quiere decir que la perversidad polimorfa es la tendencia de los niños cuando están desarrollando sus inclinaciones como sexuales en edades tempranas, tienden a tener esa perversidad, o sea, sexualidad polimorfa en el sentido de que lo orienta a toda forma que significa un placer, pero de a poco se va amoldando socialmente dependiendo de las restricciones sociales que hayan, ¿no? O sea, tienes que comportarte de tal manera, o los roles de género, o cánones sociales. Entonces, lo que postulaba Marcuse y Freud es que el humano es bisexualidad en su naturaleza y esa perversidad polimorfa se va reprimiendo de a poco según la estructura social. No sé qué piensa de eso. Sí, buen punto. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Vale. Mira, en ese sentido, bueno, Freud fue un pionero en hartas cosas, pero también ha sido muy cuestionado. Yo solamente no olvidaría, en base a tu pregunta, que Freud desarrolló toda su teoría en un periodo social victoriano, donde de alguna otra forma la experiencia o la idea de perversión estaba constantemente en el ambiente respecto de lo que se hacía de día versus lo que se hacía de noche. Entonces, la experiencia del Marqués de Sade como el más perverso supuestamente de esa época, que era un sujeto de privilegio, que tenía sexo con empleadas, que utilizaba sangre, por ejemplo, se enmarca dentro de esta experiencia de desarrollo psicosexual que plantea Freud en su momento, ¿ok? Que después igual la reformula. Y en Marcuse es lo mismo, es decir, ciertas teorías, colega, surgen cuando también hay un sistema social imperante. Y en esa época, entonces, el concepto de perversión fuera de la norma victoriana era muy castigado, y desde ahí entonces sujetos tan brillantes como Marcuse y Freud pueden entonces también caer en este espíritu de los tiempos que regulan algo que ellos no era social, más que realmente una eventualidad. Hoy en día todo indica que es todo lo contrario. Lo perverso finalmente da cuenta de una concepción que es moral, que es atentatoria contra la humanidad, pero es un constructo más social, y yo diría filosófico, que más psiquiátrico o médico. ¿Sí? Sí. Y en esa línea de diálogo que estamos, como, ¿en qué punto de la academia podemos ver la aparición del término género? ¿En qué siglo, en qué punto aparece esta noción? Los primeros, yo diría que los primeros vaticinios respecto a la palabra género o igualdad, porque y parte inicialmente como la idea de igualdad, ¿ok? En la Edad Media, Paul de la Barre, un monje del siglo XII, aparecen recién ahí los primeros registros de textos respecto de la concepción de igualdad. Y después de la concepción de igualdad, entonces comienzan después más o menos como a principios del siglo XIX, las teorías más asociadas al género, más que al género, como a problematizar la experiencia de la desigualdad. Y desde ahí entonces comenzamos a evolucionar para hablar de géneros y feminismos. Claro. El primero ¿Vale? que mencionó era monje, ¿cómo se escribe? Paul de... ¿Cómo era? Paul de la Barre. Lo puedo enviar en el aula. Vale. Paul de la Barre. Gracias. Y este monje planteaba que una cosa muy interesante: en ese tiempo donde todo era teocéntrico, Dios era el céntrico, Dios el centro, las universidades de esa época eran los monasterios, ¿ok? Él planteaba, y por eso fue también, bueno, fue la guillotina, que la mente no tiene sexo. Es decir, el pensar, el razonar, no es propio de un sexo por sobre otro. Eso en su tiempo fue enajenante, fue aberrante para la posición social respecto de la idea de razonar, que era propio de los hombres. Cuando este sujeto dice que la mente no tiene sexo, es porque efectivamente hombres y mujeres o cualquier persona puede pensar respecto de algo. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna consulta, observación, experiencia? Profe, Dígame. digamos que toda esta sociedad patriarcal, ¿desde qué tiempo remonta? ¿Desde qué tiempo remonta la hegemonía masculina? ¿Qué tan antiguo es? ¿Desde los orígenes de la humanidad? Mira, en términos de revisiones bibliométricas o históricas, la verdad es que al parecer la posición social ha sido desde siempre.
desde que de alguna forma comenzamos a ser sujetos gregarios, comenzamos a establecer sociedades, se instalan los primeros avistamientos de posición y privilegio y control, que después esto le hemos llamado sociedad patriarcal o tenga otros nombres mucho más contemporáneos, son ahora, pero al parecer la experiencia humana implica por definición la necesidad de controlar o de gobernar a otros. Y en esa gobernanza, en ese poder de gobernar y en esa posibilidad de gobernar, aparece entonces la posición de privilegio. ¿Mm? O sea, al parecer, estimado, es inmanente, es decir, es propio de la experiencia humana doblegar o controlar a otros. Entiendo. ¿Sí? En términos antropológicos, parece que es propio de nosotros. Y en términos psicológicos también. Si no, no Profe, habrían más bien un reyes, no habrían comentario. tribus. Sí, dígame. Parece que como lo que describe más bien como una actitud o descripción del poder, prácticamente desde que hay personas que quieren doblegar a otros, hay personas que quieren mantener ese poder, quieren mantener el poder, y desde que parte la humanidad parece que intentan doblegar al otro para acaparar el mismo poder de una u otra manera. Sí. Y es desde los primeros atisbos de construcción de sociedades, aparece un grupo dominante por sobre otros. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que hoy tenemos mayor claridad de que respecto al género, la socialización en género, lo que ha sido y lo que sigue siendo es un dispositivo de control, de poder, de dicotomía. Entonces, incluso entre sujetos con privilegio, hombres, estoy pensando en la socialización en género de las homosexualidades, por ejemplo, las estéticas masculinas respecto de la homosexualidad da cuenta de un sujeto que ojalá pase piola, que no parezca femenino, o que no parezca loca o musculoca, una serie de conceptos que hay dentro de la subcultura gay, pero que también dan cuenta de cómo se socializa el género dentro de una orientación sexual distinta a la heterosexual. Lo mismo con las mujeres lésbicas, por ejemplo, la camiona, la tortilla, la que pasa piola, es decir, estos conceptos y el uso del lenguaje para un poco de alguna forma clasificar permite comprender en términos críticos de qué forma el dispositivo del lenguaje también es una forma de control. Y el uso de nuevos conceptos también son lógicas de control y de eh, binarismos y de dicotomías que permiten de alguna forma establecer criterios de un versus. Hoy en día entonces escuchamos a las mamanazis, por ejemplo, en algunos colegios, la feminazis en su tiempo también, que son dispositivos de control de clasificación que lo que están indicando es que esta persona podría ser un poco peligrosa para lo que el sistema social hegemónico plantea. No sé si me explico. Sí, sí, profe. Y van apareciendo, y siguen apareciendo nuevos conceptos, ideas, acabo de decir mamanazi, feminazi, no sé, homonazi, lo que sea, que van dando cuenta de nuevas formas en las cuales podemos ver que el sistema social patriarcal se camufla y sigue apareciendo, sigue estando. Es decir, el sistema social patriarcal, chicos, chicas, de alguna forma ha sido el gran sobreviviente dentro de la historia de la humanidad, porque se ha camuflado, ha sido camaleónico, y aun cuando hay nuevas emergencias, nuevos tiempos modernos, nuevas rupturas ante lo establecido, lo patriarcal sigue apareciendo vestido de modernidad, vestido de nuevas formas, vestido de pro, pero que sigue manteniendo ¿qué cosa? Los binarismos. Sigue manteniendo entonces la necesidad de clasificar, de querer entender algo que de alguna forma está fuera de la norma. Ahí aparece entonces la fuerza, la destreza, la astucia de lo que plantean algunos autores que se llama como el efecto camaleónico de la sociedad patriarcal. Siempre ha existido y sigue existiendo, aun cuando hoy en día podemos tener discursos progresistas en muchos aspectos respecto a la sexualidad, pero sí lo sigue estando, porque de alguna forma se camufla en la modernidad o en los avances culturales o sociales, pero sigue gobernando de una forma más sutil que antes. Aun cuando vemos, por ejemplo, discursos patriarcales hegemónicos todos los días en nuestros presidentes, en algunos subsecretarios, por ejemplo, ahí se evidencia la posición social. Pero también hay otros discursos, como lo decíamos hace un rato, los comerciales, por ejemplo, otros discursos menores que también dan cuenta de que el sistema social patriarcal sigue funcionando en nosotros. Tampoco quiero, chicos, que se vuelvan policías de género. ¿Ah? No quiero que estemos todo el día señalando eso, pero tenemos que tener claro que seguimos viviendo en un sistema social hegemónico que nos socializa, nos condiciona, y está bien que lo sepamos, pero que tampoco nos dejemos llevar solamente por eso. Ahí está nuestro desafío, el desafío de ustedes el día de mañana como psicólogos y psicólogas, para un poco dar una vuelta de tuerca a todo lo que sigue siendo en términos de socialización de género. Siguiendo entonces un poco en esta misma cuadro,
seguimos hablando entonces de inequidad de poder. Entonces, este sistema social privilegiado, puesto en hombres con una masculinidad clara y hegemónica, socializa en género y nos dice cómo debemos comportarnos, ser, actuar y sentir prácticamente, y eso genera entonces inequidades en el poder. Y esa inequidad en el poder entonces se visualiza, por ejemplo, en que ellas tienen menos permisos que ellos, que nosotros tenemos más permisos que ellas, donde efectivamente el control de la natalidad debe ser una responsabilidad de ellas, más que de ellos, donde el poder finalmente se distribuye, como lo estamos viendo ahora, en esta gran crisis, desde una desigualdad. ¿Okay? Donde vemos el caso de pandemia, que un sujeto de Temuco puede ir a Santiago arrendando un avión de la FACH porque estaba con coronavirus. ¿Qué pasa con otros ciudadanos entonces? Hay una serie de experiencias que nos están dando cuenta de que, en términos bien metafóricos, está mal pelado el chancho. ¿Okay? Y que de alguna otra forma nos permite entender que las inequidades han estado siempre, pero ahora se evidencia con mayor fuerza porque al parecer las sociedades están mucho más dispuestas a problematizar lo establecido. Dejamos de ser un oasis para ser un sistema social que cuestiona y de alguna otra forma está tomando conciencia y está internalizando la experiencia de la inequidad. Profe, disculpe. Dígame. Lo que pasa es que, por lo que dijo, me dio la sensación de que en los mismos hombres hay como un endogrupo, o sea, un grupo dentro del grupo de lo que es el hombre. Hay hombres más hombres que otros y hombres menos hombres que otros. Me parece que eso también se da por la capacidad, el capital que tiene esa persona. La capacidad que tiene como para acceder a cierto privilegio, porque aquí la salud es un privilegio, al fin y al cabo. Sí. Buen punto, Cristóbal. Si pensamos en la masculinidad hegemónica, donde la masculinidad hegemónica tiene que ser hombre, heterosexual, ojalá blanco, hay otras masculinidades que no son hegemónicas, que serían las masculinidades gay, si quieres darle algún nombre. Y dentro de esas masculinidades gay, entonces, que no son hegemónicas, la masculinidad hegemónica, ¿qué es lo que hace? Las incorpora como un sistema social capital que de alguna forma les hace creer que son sujetos de privilegio, que de hecho lo son, porque tienen acceso económico, pero también los discrimina porque son homosexuales. Pero los acepta porque son homosexuales que pasan piola. Entonces, esa homonormatividad que se llama hoy en día da cuenta de que este grupo de hombres con una orientación sexual homosexual discriminan a otros hombres que tienen la misma orientación sexual que ellos, pero por ser de otra clase, otra condición socioeconómica, otro capital. Es un poco lo que planteaba y criticaba Pedro Lemebel en sus manifiestos respecto de la experiencia de cómo hombres discriminan a otros hombres siendo el mismo grupo, finalmente. ¿Okay? Ocurre lo mismo con las mujeres, ¿eh? No en términos de orientación sexual, pero sí ocurre lo mismo con mujeres que quieren mantener la posición de poder, porque la posición de poder machista les atribuye a ellas ciertas experiencias de control y dominación. ¿Okay? Entonces, esto no es solamente propio de hombres, la masculinidad y la posición social es un privilegio tanto para ellos como para ellas, pero la historia de la humanidad ha sido mucho más reflejada en ellos que en ellas. No sé si me explico. Sí, pero fue perfecto. Vale, y en esta lógica, chicos, de inequidad social, vemos entonces una inequidad de poder que es social y que también es de salud. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué ellas, solo por el hecho de poder tener hijos, tienen que pagar un plan más caro en las ISAPRE, por ejemplo? En términos de salud, los hombres tendemos a morir mucho más que las mujeres, por impulsividad, por un mal manejo, por consumo de drogas y alcohol en exceso más que ellas, por ejemplo, porque es un permiso social que nos da la masculinidad hegemónica, pero que también genera una inequidad en salud. La experiencia de ir al urólogo, por ejemplo, o ir al proctólogo, las masculinidades no existe, siendo la segunda causa de muerte en hombres después de los paros respiratorios. ¿Okay? Entonces, esta distribución que aparece como brillante para nosotros, para los hombres, también nos condena a nosotros. Y esto perpetúa entonces un círculo virtuoso donde se mantiene, lo que dice acá, que es el sistema social de la reproducción patriarcal. Esto se mantiene con nuevos contextos, en nuevos escenarios, el siglo XX, siglo XVIII, quizás siglo XXV también, no lo sabemos, pero se mantiene una necesidad de control, una necesidad de posición y privilegio, que de alguna forma es lo que las teorías en género, los movimientos feministas, las masculinidades, las teorías queer, cuestionan y problematizan. ¿Hasta aquí se entiende? Sí, profe. Sí. Vale. Sí, profe, sí. Ya. Profe, Y dígame. un amigo una vez me comentaba que, por ejemplo, en la sociedad actual, en la que vivimos, en la que estamos, en la que vivimos, 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 en la
el feminismo tenía muy difícil ingresar a zonas donde los ingresos habían bajos recursos. Digamos que existía una violencia, pero los ingresos económicos de esas familias, ese entorno, eran muy bajos. Y pasaba que era difícil porque al final, digamos, la pareja de esa persona se convertía como que habían cosas mucho más importantes que solventar que podría ser un problema de violencia. Como que se convertía en un aliado para superar la crisis financiera. Vale, hay una parte que no escuché bien, que es la primera. Tú me decías que te habían contado algo, que pocos recursos, ahí me perdí. Que en familias de escasos recursos, temas como el feminismo pasaban a ser secundarios y, por ejemplo, si sufrían de violencia, esto pasaba a ser secundario y que el poder, en el fondo la crisis financiera abarcaba como algo más importante y al final tu pareja se convertía en un aliado para superar la crisis financiera que estaban sufriendo. Ah, perfecto. Ya, entiendo. Mira, es parte de este sistema social patriarcal. De alguna otra forma, el sistema social patriarcal privilegia la masculinidad hegemónica y así como le da a ellas el atributo del cuidado, como la experiencia de cuidar es propio de ellas, al parecer, la experiencia de tener que trabajar es un mandato de la masculinidad. Entonces, un sujeto sin trabajo, hombre, va a pasarlo más mal psicológicamente que una mujer, en términos de la socialización en género. No porque ellas no lo pasen mal, pero el mandato social hegemónico plantea que el hombre tiene que trabajar. Si el hombre, en escasos recursos, más encima, hay una vulneración de derechos y una situación de extrema como gravedad, obviamente que el hombre no trabaje en términos sociales va a implicar que se desgasta. Hay una autoestima dando vuelta que está puesta en una masculinidad hegemónica que no se entiende y que hace que también de alguna otra forma golpee y de alguna otra forma se mantiene este sistema social hegemónico, pero también mantiene el sistema social capitalista, que, vuelvo a decir, el mandato obligatorio de alguna otra forma es que el hombre trabaje más o gane más que ella. Sabemos que no tiene que ser así, pero los imaginarios de socialización, estimado, el hombre tiene el deber prácticamente de tener que trabajar. Y es un mandato establecido por socialización. Ellas tienen el atributo de cuidar, nosotros tenemos el atributo, pero también el deber, estoy diciendo que es una teoría solamente, de tener que trabajar y sostener, o por lo menos contener, ya sea económicamente o algo efectivamente o racionalmente. ¿Ok? Entonces, de alguna otra forma, este sistema social patriarcal lo que hace es mantener lo mismo, pero a nivel capital. Lo mismo a nivel de salud. Se reproduce lo mismo, las mismas formas a nivel de educación. Entonces, ahí está el efecto camaleónico que yo les contaba respecto del sistema social hegemónico. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Y solo un comentario, chicos. Ya nos va quedando un par de minutos. La idea es son como 2 horas online para que podamos dejar bien incorporados los contenidos. Está ocurriendo hoy en día que está existiendo un aumento, según las estadísticas, de la violencia doméstica. En estos tiempos de pandemia, sabiendo que hay movimientos feministas, sabiendo que hay un poco más de conciencia social imaginaria respecto de la no violencia, o la no violencia contra la mujer, o el machismo mata. Tenemos hashtags por todos lados, desde el año pasado, van ocurriendo varias cosas. Sin embargo, en periodos de pandemia, las estadísticas y los llamados al CERNAMEX se han incrementado preocupantemente. ¿Por qué creen ustedes que esto puede estar ocurriendo? Por 2 cosas. Díganme. Una, porque tal vez las mujeres están denunciándolo, cosa que tal vez antes no lo hacían, por lo mismo que hablábamos, el tema de una toma de conciencia. Puede ser, no tengo la verdad absoluta. Y lo otro porque al estar en un lugar privado y al no poder acceder a ningún lugar público, se ven en una situación vulnerable donde se pueden encontrar con niños y, claro, y con la misma familia donde eso va a quedar ahí, entre comillas, va a quedar ahí. Entonces se ven en la posición de poder pasar por encima de la otra. O sea,
La relación, creo yo, de violencia tiene que ver con ponerle el pie encima al otro, al fin y al cabo, por el género que tiene. Interesante. Bien. ¿Qué más? Yo iba a decir que en estos tiempos de encierro y generalmente cómo se ha conformado la sociedad, donde no le ha dado espacio al sentir, pasa mucho que las relaciones de pareja generalmente tampoco, como se han formado, tampoco le dan espacio al sentir. Generalmente se va dispersando. No sé, por ejemplo, generalmente siempre hay una separación. Uno está haciendo tal cosa, otro está haciendo tal cosa. Digamos que nunca están juntos y nunca se encuentran verdaderamente. Mm. Entonces pasa que en esta época de encierro que inevitablemente va a existir un encuentro entre esas dos personas. Ya sea en el convivir, en todo ámbito, en verdad, va a haber un encuentro, por el hecho que ya no se pueden dispersarse o pueden alejarse. Mm. Ok, bien. ¿Quién más? Yo Dígame. creo que, bueno, uno, en lugares, en casas donde ya hay violencia de género intrafamiliar, ahora que están todos juntos, esas personas que sufren violencia en las casas no pueden, y más encima que tienen malas redes de apoyo y que no tienen la opción de salir porque hay una cuarentena, están encerradas al final todo el día con la persona que abusa de ellos. También yo creo que, bueno, ahora donde todas esas personas están en sus casas, sube el número de denuncias, que también eso pasa porque hay una concientización del tema, o sea, sube el nivel de denuncias porque las personas saben en el fondo que está mal, pero igual todavía es bajo el nivel de denuncia de la violencia de género y de la violencia de género, en verdad es bajo el nivel, porque cuesta mucho salir de un círculo de violencia, sobre todo cuando el capital económico y sociocultural es bajo, como lo decía un compañero delante. Y aparte que se empieza a tomar conciencia de temas como sobre el feminismo y la violencia de género, no significa que todo el mundo toma conciencia de eso, y una persona que es violenta y que es machista, también es difícil que tome conciencia de eso, Muy bien. creo. Sí, muy bien pensado. ¿Quién más? Yo, Dígame. que en relación a lo que dijo mi compañera anteriormente, es un poco difícil el que se den cuenta como de que están haciendo mal algo o están siendo la persona, el violentista en este caso, porque culturalmente está, o todo en realidad tenemos arraigado el tema de que el hombre es más fuerte que nosotras, que antes le podían sacar la mugre y era algo normal. Entonces, en los casos de ahora, claro, donde está la cuarentena y estamos, bueno, personas que viven con sus parejas y está siendo como, bueno, sí, violentada obviamente, igual se vuelve un poco como una costumbre. Igual para la víctima es súper difícil el decir, pucha, sí, estoy en una posición mal, quiero ayuda, pero está el tema del miedo, po. Muchas personas no denuncian o no se atreven a contarle a sus familiares por el tema del miedo, porque, pucha, ya, si le cuento a mis papás, por ejemplo, que me está mi pololo agrediendo físicamente o psicológicamente, me puede pegar, me puede hacer algo y cada vez peor, porque hemos visto en las noticias, en todas partes, de que ahora que te gritan y te insultan es como lo mínimo que te pueden hacer. Sí. Muy bien, interesante. Yo les diría, chicos, chicas, que de una u otra forma tenemos que establecer 3 planos de análisis. Por un lado, entender que en periodos de crisis y de hacinamiento, de tener que estar encerrados por una condición sanitaria, rompe nuestra normalidad, nuestra habitualidad. Y al romper cierta rutina y habitualidad,
la psique y las relaciones y las expresiones se intensifican un poco también. Esos son términos como generales, ¿ok? Ir a la universidad, ir a trabajar, salir, estar fuera de casa, es parte de la vida hoy en día. Y ser parte de la vida actual, de alguna forma, implica que quienes están en pareja se encuentran en las tardes o se encuentran los fines de semana, no en la habitualidad de las 24 horas. Entonces, en términos incluso de pareja, este confinamiento también genera tensiones porque no estamos habituados a estar con un otro 24 horas, ¿ok? En términos de adultez. Entonces, la rutina sanitaria, perdón, lo sanitario, la emergencia sanitaria nos ha confinado a estar juntos, quienes vivamos juntos 24 horas, cuando la rutina o la habitualidad social y diaria implica estar lejos para juntarnos en las tardes, ¿ok? Entonces eso ya cambia una serie de experiencias habituales respecto del ser, de la persona individual y en colectividad también, en colectividad mucho más micro, me refiero en este caso a la familia. Desde ahí entonces es esperable que en periodos de crisis aparezcan mayores ansiedades, gente que duerme mal, mayor dolor de cabeza, pensamientos catastróficos, agobios. Es esperable porque es parte de una crisis, ¿ok? En paralelo, tenemos entonces la experiencia que estamos abordando ahora, que es este sistema social patriarcal, donde de alguna otra forma, en confinamiento aparece desde el CERNAMEC una estadística que dice que esto es preocupante. Yo lo tomaría en dos niveles. Por un lado, el hecho de que me parece interesante que estadísticamente podamos pensar que están llamando más. Y eso me parece súper bueno. O sea, sería peor que hubiese cero caso o cero llamada. Porque como decía una compañera, hay un poco más de conciencia respecto de que esto no debe ser, por un lado. La pregunta que yo me haría en esa estadística es, ¿cuánto de ese porcentaje de llamados corresponde a mujeres que fueron violentadas directamente? ¿O no habrá sido la vecina o alguien cercano? Que también eso relativiza un poco la idea de conciencia, tomar conciencia, por parte de la víctima en este caso. Y hay un trabajo interesante que hay que seguir desarrollando y promoviendo. Dentro de este segundo tipo de análisis, también yo pensaría, chicos, chicas, que de alguna otra forma el sistema social hegemónico en confinamiento incorpora el discurso privado. Es decir, el discurso público es igualdad, paridad de género, paridad en el Congreso, pero en lo íntimo, en lo relacional, al parecer, es ahí donde queda todavía el trabajo de concientización que plantea uno de los compañeros y el trabajo de sentir. Es decir, no porque yo esté malhumorado, no porque yo esté enojado y frustrado, tengo que gritarle a ellos, a mis hijos. ¿Ok? Porque de otra forma el grito sigue apareciendo como una experiencia, un atributo que es más de lo masculino. ¿Ok? Entonces, de alguna otra forma, y eso también dice relación con una de las consecuencias de vivir en un sistema social hegemónico donde en lo femenino se ha permitido, se ha promovido el pensar la emoción. En la experiencia de la masculinidad, al parecer, la masculinidad hegemónica ha hecho que de alguna forma seamos un poco analfabetos en ese sentido. Entonces, si en mi masculinidad soy un sujeto que entiende que esto no debe ocurrir, pero no tengo la capacidad social y personal de pensar por qué estoy enojado, malhumorado, irritado y estoy más bueno para pelear, a lo mejor ese análisis no se hace con la profundidad que corresponde en hombres que están violentando hoy en día. Porque de alguna otra forma, el permiso social nunca se nos dio para eso. El permiso social hegemónico siempre fue dado para hacer lo que el hombre quiera, pero no para pensar respecto de sí mismo o lo que sí siente, cómo lo puede expresar. Entonces, no es una justificación, pero estoy tratando de entender de qué forma se puede explicar un poco esta estadística respecto de la violencia, más allá de la experiencia de estar confinados. ¿Entiendes o no? No sé si les hace un poco sentido. Sí, profe. Sí. Entonces aparece una paradoja, chicos, chicas, que es la paradoja de estamos en tiempos donde efectivamente tenemos mayor conciencia respecto de la igualdad, de la no violencia, pero por otro lado, en confinamiento volvemos a violentar, volvemos a doblegar. Esa experiencia paradojal es la que nos convoca entonces a una crisis. Entender que el trabajo que se ha hecho, que han hecho las mujeres por sobre todo, ha sido fundamental en todo esto, pero nos queda seguir avanzando, porque de alguna otra forma, el camaleón, o el cambiar de color, esta capacidad adaptativa que tiene la sociedad hegemónica, patriarcal, se hace presente en lo micro incluso, no solamente en los discursos públicos y las políticas públicas, en lo microcapilar que plantea Bonnie, los micromachismos, aparecen entonces en confinamiento, en relaciones íntimas, donde un otro o una otra no me lo puede cuestionar, y si a eso le agregamos una experiencia de crisis social sanitaria,
es casi evidente que esto que no debiese ser, sea. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Profe, Buena. Ya, chicos, dígame. ¿No? Bien, vamos a quedar hasta acá. Les agradezco, hay 40 personas, feliz que estén casi todo el curso en la clase. Para la próxima semana voy a hablar más lento, si me apuro me avisan, no hay ningún problema, por favor. Eh, Vamos a ir un poco trabajando en la lógica de ir construyendo este curso en conjunto, por eso también agradezco sus presentaciones, sus participaciones en esta primera clase. Para la próxima semana, si han visto el calendario, hay un control de respuesta corta, que son los 2 textos que están en esta primera semana, ¿vale? Son actividades muy cortitas, como qué es la sexualidad para usted, un poco lo que hemos hablado hoy día, para que puedan ir un poco reflexionando sobre lo que estamos conversando acá, puesto más en una experiencia más evaluativa. En general, chicos, chicas, vamos a ir trabajando en foros, controles, cosa que la experiencia de aprender desde género y sexualidades no se quede en la teoría, sino que también en lo experiencial. ¿Les parece? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien, ¿alguna duda, consulta antes de terminar? Acuérdese de subir la clase, por favor. No te preocupes, lo haré. Gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Hay que responder ese cuestionario por el aula virtual, ¿cierto? Buena pregunta. El cuestionario va a estar abierto el otro martes, ¿ok? Una vez que terminemos la clase del martes que viene, ustedes tienen abierto el cuestionario, perdón, el cuestionario desde las 5 de la tarde hasta el día siguiente a las 12 del día, ¿vale? Lo pueden responder durante ese lapso de tiempo. Perfecto. Ya, ¿Sí? gracias, profe. Una pregunta antes de... ¿Sí? Entonces podríamos decir que planteado todo lo ya expuesto, esta deconstrucción de la masculinidad y esta propuesta de, ¿cómo se llama? De reconocer la fluidez del género y la multiplicidad de los mismos, de ser el caso teórico, Sí. se encamina a reconocer la perversidad polimorfa ¿cómo se llama? Inherente al ser humano que mencionaba Marcuse y Freud, o sería en otras líneas de diálogo. Interesante, ¿eh? Yo creo que esto polimorfe da cuenta como de la variabilidad, no perverso, pero sí polimorfe, porque sin duda es una evolución. No, claro, A claro. medida, Es que perversidad no en el sentido despectivo, sino en el sentido de que se orienta a lo pulsional, en de el todas ámbito de maneras, lo sexual. sí, desde ahí sin Mm, duda, sin duda. Qué Perfecto. bueno que sea. Claro. Sí, 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 sí. Y la Entonces pregunta, sería, dale. sería el no reprimir esta perversidad polimorfa. Eso se está orientando la demanda social, ¿no? Y sí, y las teorías también están planteando que efectivamente no hay lo poliforme o desde el punto de vista que tú estás abordando, se entienda que hay muchas más formas de ser que lo que plantea el sistema social hegemónico. Mm, ¿Cachai? claro. Eso es lo que se plantea. Y un poco lo que también decía Freud y Marcuse respecto de esto. Lo perverso no solamente como algo negativo como concepto, sino que darle una vuelta de tuerca al concepto y reivindicarlo, de que Ujú, pueden haber muchas más formas de ser un ser sexuado. ujú. Claro. La pregunta o el desafío para nosotros, chicos, chicas, es que aún sabiendo que esto es, y que esto es una forma de vida que está muy bien y es legítima, ¿qué me pasa a mí cuando quizás el día de mañana tu polola o tu pololo te diga algo que va en contra del sistema social hegemónico o lo que tú tienes como establecido? Ahí uno pone en juego la experiencia finalmente. Es como, pues, estoy inventando, es como que yo me llamo, no sé, Catalina Sepúlveda, estoy inventando, y la Catalina se define como heterosexual y conoce a un chico, pololea, y efectivamente su pololo después de un tiempo le dice, ¿sabes qué? Creo que quiero estar contigo, pero no sexualmente, porque creo que estoy siendo asexual. En esa experiencia se pone en juego la masculinidad, la sociedad patriarcal hegemónica. ¿Cómo deconstruyo yo esa posibilidad? ¿Okay? Y ahí entonces se pone en juego también cómo yo me afronto, porque una cosa es con la teoría, otra cosa es la experiencia. Por eso este curso da cuenta de teoría experiencial, porque si lo hemos vivido todo de alguna otra forma, nos damos cuenta que hemos estado encasillados en normatividades sociales. Cuando llega Ujú.
la posibilidad de que un otro, una otra, en términos afectivos o relacionales, rompa esto que yo entiendo teóricamente, es entrar en la experiencia donde efectivamente viene el desafío para nosotros también. Llámese en la consulta, en la vida personal, en el trabajo, donde estemos trabajando el día de mañana. Como dirían en el sur, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, pero como se dice allá en el dicho, es como otra cosa es con guitarra, ¿ok? Puedo tener la Claro. teoría de tocar la guitarra, pero el momento de, porque desafine. Puede que en las dinámicas de género no ocurra lo mismo, pero chicos, no necesariamente porque sea algo negativo, puede que nos interpele, y esa interpelación hace que uno igual problematice respecto de cómo uno ha sido construido, y cómo uno también se puede un poco deconstruir en toda esta experiencia. Eso. ¿Alguna otra duda, consulta, comentario? Bien, quedamos hasta acá entonces. Espero que hayan disfrutado. Dígame. ¿La grabación de la clase va a estar en un tiempo ilimitado en el aula? Va a estar desde mañana, siempre. Ah, ya, porque algunos profes lo ponen por 2 días y lo sacan, por eso. Ah, no, yo las he dejado como eterna, Ya, gracias. ¿vale? Ya chicos, entonces, vayan a almorzar quienes no lo han hecho. Gracias por estar acá, espero que les haya gustado esta primera parte y nos vemos el próximo jueves. Chao, profe. Gracias. Bien. Chao. Profe, cuídese. Gracias chicos, cuídense. Ya, chao, chao, que estén bien. Chao.